Vamos a aprender a cómo desbloquear tu dispositivo con código PIN. Tenemos la alternativa para poder hacer este proceso. El proceso es fácil, es sencillo. Solamente prestar mucha atención a este video tutorial si quieres solucionar lo que es el problema del código PIN sin borrar nada del dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es darle lo que es a la flechita de aquí del centro, luego a la del lado izquierdo varias veces. Vamos a darle varias veces. Darle doble clic rápido y vamos a bajar notificaciones y le damos a la tuerquita. Vamos a darle varias veces, vamos a intentarlo por segunda vez. Centro, lado izquierdo, bajamos lo que es las notificaciones, nos vamos a la tuerquita, luego le damos nuevamente, bajamos notificaciones, le damos a la tuerquita, vamos a intentarlo otra vez. Si no funciona, vamos a intentar otro proceso. Le damos al lado derecho, las dos, lado derecho. Vamos a darle, sostenemos, nada, vamos a darle, lado derecho, izquierdo. Vamos a hacer así como nosotros estamos haciendo en el video para poder que nos deje entrar lo que es ajuste. Vamos a apagar, vamos a encender, subimos, vamos a darle centro, lado izquierdo, derecho. Intercambiamos, ya nos está dando acceso, nos va a dar acceso para poder entrar. Como pueden ver, ya nos va a dar acceso para poder entrar lo que es ajuste. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a intentarlo. Aquí está, centro, lado derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que hemos entrado aquí al dispositivo, vamos a buscar la siguiente opción. Vamos a buscar aplicaciones. Vamos a buscar aplicaciones. Luego aquí en aplicaciones vamos a buscar lo que es la aplicación que nosotros hemos usado para bloquear el dispositivo. Aquí está, bloqueo de pantalla. Y vamos a desinstalar esta aplicación. Vamos a desinstalarla. Desinstalamos la aplicación. Esperamos que se desinstale. Ahora vamos a reiniciar el dispositivo. Reiniciamos el dispositivo. Vamos a reiniciarlo. Ahora vamos a esperar ya que el dispositivo se reinicie por completo para ver, para que vean que ya el dispositivo quedaría totalmente desbloqueado. Vamos a esperar. Vamos a esperar unos segundos que reinicie el dispositivo por completo. Esta es la alternativa de poder desbloquear, ya que cuando nosotros usamos una aplicación para bloquear el dispositivo así de fácil y sencillo, podemos desbloquearlo sin tener tantas complicaciones cuando bloqueamos nuestro dispositivo con aplicaciones. Ya saben, este es un video muy fácil, muy sencillo. Suscríbete, activa la campanita.